¿Alguna vez sentiste miedo de compartir tus creencias en la escuela, el trabajo o con amigos? Algo así nos propone el Evangelio de este domingo. Hoy celebramos el 12º domingo del tiempo ordinario, un momento para recordar lo cotidiano de vivir nuestra fe en medio de la vida de todos los días. Pero, ¿qué lo hace especial? Este domingo nos invita a enfrentar nuestros miedos y confiar en que Dios está siempre con nosotros, aunque a veces no lo parezca. ¿Sabías que este domingo tiene 4 lecturas que se relacionan entre sí? A lo largo de cada una, se va formando como un hilo conductor de confianza y perseverancia. Vamos a recorrer cada lectura, reflexionar su sentido y descubrir juntos cómo nos habla hoy, justo en lo que vivimos y sentimos. La primera lectura nos enseña que no estamos solos en las dificultades, tal como le pasó a un profeta que confió en Dios cuando más lo necesitaba. El salmo de este domingo es una explosión de confianza. Aunque haya miedo, podemos gritarle a Dios y saber que nos escucha siempre. La segunda lectura nos muestra cómo ser testigos de la fe, aunque eso sea incómodo. Nos ayuda a preguntarnos en qué queremos poner nuestra confianza de verdad. En el Evangelio, Jesús habla directo: no tengas miedo, dilo a los 4 vientos. Es como cuando dudas y decir lo que crees frente a los demás. Vamos a meditar juntos lo que significan estos textos hoy, sin importar si eres principiante en la Biblia o ya tienes camino recorrido. Además, te daré preguntas sencillas para que puedas reflexionar de qué modo se conecta todo esto con tu vida, tus miedos y tus retos del día a día. Y como cada semana, te propondré metas concretas y semanales para que puedas poner en práctica el mensaje de este domingo en tu vida real. Comencemos nuestro viaje de hoy. Lectura del libro del profeta Jeremías, capítulo 20, versículos del 10 al 13. Para entender lo que pasa aquí, hay que conocer a Jeremías, un profeta que vivió unos 600 años antes de Jesús. En ese tiempo en Jerusalén, la cosa estaba muy complicada. El pueblo vivía muchas injusticias y Jeremías tenía que decir verdades incómodas, aunque eso le traía muchos problemas. Jeremías no era un profeta cualquiera. Desde muy chico Dios lo eligió para ser su portavoz. Pero no fue una vida fácil. A menudo la gente se burlaba de él y lo llamaban traidor. En estos versículos, Jeremías escucha rumores y amenazas. Imagina que todos tus amigos empiezan a hablar mal de ti a tus espaldas. Así de solo y traicionado se sentía Jeremías. Las murmuraciones y el miedo eran tan reales como hoy cuando te acusan injustamente en el colegio o en el trabajo. Nadie lo apoyaba, ni su gente de confianza. Pero en medio de tanto dolor, Jeremías tiene una fe enorme. Sabe que Dios no lo deja solo aunque todos estén en contra. Él confía que al final la verdad saldrá a la luz. Jeremías llama a Dios poderoso. Es como cuando tienes un amigo que nunca te falla, incluso si todos los demás te dan la espalda. Él siente que Dios es su defensor, su abogado. En su desesperación le pide ayuda, convencido de que Dios lo escucha y lo salvará. Aunque todo parece perdido, Jeremías canta y alaba a Dios. Esto es súper fuerte. Alabar incluso cuando más duele. Es reconocer que Dios está en control pase lo que pase. ¿Te ha pasado que sientes que no hay salida? Jeremías también lo vivió. Pero aún así, eligió confiar, orar y esperar en Dios. Nos enseña que la fe se prueba en los momentos difíciles. En esa época, la persecución por ser fiel era cosa de todos los días, no muy diferente a cuando hoy tienes que defender tus valores y te dejan de lado. Jeremías nos muestra que se puede sentir miedo y tristeza, pero también esperanza. No se guardó nada, le contó a Dios todo lo que sentía. Eso también podemos hacerlo tú y yo. Su canción al final es un ejemplo poderoso: confiar y cantar, aunque el corazón esté roto. Es una invitación a no rendirse ni desesperar, aunque el panorama se vea oscuro. En la actualidad, este mensaje nos sirve para no callar cuando algo está mal, aunque sea difícil. Nos da valor para mantenernos firmes en lo correcto, sabiendo que Dios nunca abandona. La enseñanza de Jeremías 20, 10, 13 es animarte a confiar siempre en Dios, incluso en los momentos más complicados. Dios ve y acompaña cada paso, aunque no lo sientas. Que puedas encontrar fuerza y esperanza en la fe, como lo hizo Jeremías, buscando siempre hacer lo correcto y confiando en que Dios camina a tu lado.
Lectura del Salmo 68, versículos 8 al 10, 14, 17 y 33 al 35. En algunas Biblias es el Salmo 69. Vamos a descubrir hoy la historia y mensaje de este salmo. Este salmo fue escrito por el rey David hace unos 3000 años en Israel. Un momento difícil y doloroso en su vida. Reina la confusión, el miedo y la desesperación. Imagina sentirte solo, incomprendido, incluso por tu propia familia y amigos. Así se sentía David en ese momento, como cuando tienes un mal día y nadie parece entenderte. El rey David estaba siendo perseguido, humillado y hasta burlado. Se sentía como cuando alguien te acusa sin razón o te deja de lado solo por ser diferente. En ese tiempo, pedir ayuda a Dios era tan natural como hoy en día mandar un mensaje pidiendo auxilio a un amigo. David le abre su corazón a Dios sin miedo ni vergüenza. En el Salmo, David reconoce su debilidad y necesidad de ser salvado. No se hace el fuerte ni el valiente, muestra su vulnerabilidad tal cual, como cuando admites que no puedes solo. Dice que las aguas le llegan al cuello. Es como cuando los problemas te abruman y sientes que te ahogas. Pero él sigue pidiendo ayuda con esperanza. David compara su tristeza a comer lágrimas por comida. Un sentimiento tan real como cuando no puedes ni comer por la angustia. La fe de David es increíble. Aunque todo está en su contra, sigue confiando. Le pide a Dios que lo escuche y que lo ayude rápidamente, mostrando que confía en la bondad de Dios. En ese entonces, rezar los salmos era una forma de desahogo, como escribir en un diario hoy en día, pero abriéndole el corazón a Dios. David no solo pide para él, reconoce que hay otros que también sufren y se sienten abandonados, y pide por todos ellos, mostrando empatía y solidaridad. En medio del dolor, David alaba a Dios. Es como cuando a pesar de los problemas encuentras motivos para agradecer y confiar en que todo pasará. El Salmo dice que Dios escucha a los necesitados y no se olvida de los que están presos o sufren. Nos recuerda que nadie está realmente solo, aunque lo parezca. Este mensaje es tan actual como hace miles de años. A veces sentimos que la vida nos da la espalda, pero nunca estamos sin esperanza. Hoy puedes hacer lo mismo que David, hablar con Dios desde el corazón, expresar tus miedos y confiar en que no te abandona, incluso en los momentos más difíciles. La enseñanza es clara. Aunque estés pasando por problemas grandes o sientas que todo va mal, puedes pedirle a Dios ayuda, porque su gran amor nunca falla. Lectura de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículos del 12 al 15. Ahora viajemos a Roma, hace casi 2000 años, a lo que era el centro del mundo en ese entonces. Imagina una ciudad poderosa, grande y cosmopolita, llena de estatuas, templos y gente de todos los rincones del Imperio Romano. Pablo escribe a cristianos que viven aquí, en medio de todo ese ruido y cultura. Pablo no conocía en persona a todos estos cristianos, pero les escribe desde Corinto, alrededor del año 57. Quiere preparar su llegada y aclarar dudas sobre la fe en Jesús. ¿Por qué Pablo les habla del pecado y la muerte? Porque Roma era una ciudad donde se hacían muchas cosas, buenas y malas. Los romanos andaban preguntándose como nosotros hoy, ¿por qué hay tanto mal en el mundo? Pablo les explica que el pecado entró en el mundo por un solo hombre, Adán. Y con ese pecado llegó la muerte, afectando a todos. Es un poco como cuando cae una gota de tinta en el agua, todo se mancha. Tal vez te preguntas, ¿por qué tengo que cargar con las consecuencias de algo que hizo alguien hace tanto tiempo? Pablo está diciendo que todos, de alguna manera, fallamos, nadie es perfecto. Pero aquí llega la buena noticia. Así como por uno entró el pecado, a través de otro que es Jesús, viene el regalo, que es la gracia que restaura y da vida. Pablo hace una comparación entre Adán y Jesús. Si Adán metió la pata para todos, entonces Jesús arregla el daño para todos. Es como si después de un error grande, alguien paga la cuenta por ti y te da el pase libre de nuevo. Los primeros cristianos de Roma vivían en una sociedad donde la culpa y el castigo eran pan de cada día. Pablo les dice que Dios, en cambio, ofrece perdón y un nuevo comienzo. Hoy seguimos viendo errores y consecuencias por todas partes, como las veces que haces algo mal,
te sientes mal y piensas que no hay arreglo, pero alguien te da otra oportunidad. Para Pablo, la gracia de Jesús es ese borrón y cuenta nueva. No se trata solo de portarse bien, sino de aceptar que Dios te quiere de vuelta sin importar tus caídas. ¿Tú sientes que te cuesta cambiar o que repites errores? Pablo diría, no estás solo, todos luchamos con lo mismo, pero no se acaba ahí, siempre hay gracia. La carta fue escrita en tiempos difíciles, cuando los cristianos eran pocos y hasta perseguidos. Era un mensaje de esperanza frente a la culpa y la muerte. ¿Y tú para qué crees que te sirve esto hoy? Nos recuerda que, aunque fallemos, siempre podemos volver a empezar gracias a la ayuda de Dios. Nadie está fuera de su amor. Pablo nos invita a dejar de cargar piedras del pasado y a aceptar la mano que Dios nos tiende para seguir adelante, con una vida renovada y sin miedo. Así que la próxima vez que te equivoques, piensa en este mensaje. Hay perdón y oportunidad de volver a empezar, igual que hace 2000 años en Roma. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 26 al 33. Vamos a sumergirnos en este mensaje muy especial de Jesús. En este pasaje, Jesús está hablando con sus discípulos. ¿Tú quieres saber dónde y cuándo ocurre esto? Es justo cuando ellos están a punto de ir a predicar por primera vez, alrededor del año 30, en una tierra llena de desafíos. Mateo, el autor, era cobrador de impuestos y conocía bien las calles agitadas de su tiempo. Escribe este evangelio para judíos y judías que, tal como tú, querían entender a Jesús en serio. En ese momento, los seguidores de Jesús estaban asustados, porque la gente podía rechazarlos, insultarlos o hasta hacerles daño. Predicar de Jesús no era fácil. Jesús les dice que no tengan miedo de la gente. Imagina tener que expresar algo en clase cuando sabes que te van a criticar. Eso sentían los discípulos. Él les explica que todo lo oculto terminará saliendo a la luz, así como cuando se descubre la verdad en casa, aunque trates de esconder un error. Jesús les anima a hablar claro. Lo que te digo en secreto, cuéntalo sin miedo en voz alta. Es como animarte a decir la verdad aunque te tiemblen las piernas. Luego les dice que no teman a los que solo pueden hacer daño al cuerpo. En esa época, esto era literal. Había peligro de prisión o muerte. Hoy podría ser miedo al rechazo de otros. Jesús señala, solo hay que temer a Dios, que conoce nuestro corazón por completo, más allá de las apariencias o críticas de otros. Jesús da el ejemplo de los pajarillos. Si Dios cuida hasta el más pequeño gorrión, imagina lo importante que eres para Él. ¿Te has sentido invisible alguna vez? Para Dios nunca lo eres. Dice que tenemos todos los cabellos contados. En palabras de hoy, es como si tuvieras un súper amigo que se sabe hasta tu número de zapato y nunca se olvida de ti. Jesús invita a reconocerlo públicamente. No se trata de rezar en la calle, sino de no avergonzarnos de llevar sus valores, incluso donde muchos no los entienden. Si decides ponerte de su lado, Él también se pone del tuyo. Así, con Dios nunca caminas solo, aunque a veces te sientas aislado o incomprendido. Esto no era solo para sus discípulos, es para ti hoy. Cuando parezca que estás solo en tus valores, Jesús entiende cómo se siente. Lo que puedes aprender es que no necesitas esconder lo que crees, porque a veces basta con un buen gesto, con una palabra sincera o defendiendo lo que es justo. En la vida, este mensaje motiva a ser valiente, auténtico, y a confiar en que Dios siempre está contigo, aun cuando nadie más lo note o te apoye. Ahora que comprendes mejor el Evangelio, te invito a cerrar los ojos. Imagina que estás junto a Jesús en una mañana llena de luz y esperanza. Sientes como el aire es tranquilo y hay un murmullo en el ambiente. Observa el rostro de Jesús, mira su serenidad, su mirada llena de amor fijo en ti. Escuchas la voz de Jesús diciendo, no tengan miedo de los hombres. ¿Tú qué sientes al oír esas palabras? ¿A ti te llega una sensación de paz o de dudas?
Ponle nombre a ese temor que hoy te está pesando y te quita la paz. Jesús sigue hablando. No hay nada oculto que no llegue a saberse. Piensa en tu vida. ¿Hay algo que guardas solo para ti? ¿Algo que deseas que Dios transforme? Imagina que las personas que te rodean te observan. ¿Te animas a hablar de tu fe o a veces temes al juicio ajeno? ¿Por qué crees que te cuesta mostrártelo? Jesús te mira y dice, no teman a los que pueden matar el cuerpo. Siente su apoyo, su fuerza. ¿Qué temores te atan y no te dejan caminar libremente hoy? Él añade, ustedes valen mucho más que muchos pajarillos. Detente. Escucha esas palabras en tu interior. ¿Te crees valioso a los ojos de Jesús? Siente la seguridad de estar sostenido, aunque a veces dudes, aunque nadie más te mire de esa manera. ¿Puedes confiar en ese amor sin condiciones? Jesús te invita a reconocerlo ante los demás. Imagínate diciendo en voz alta que eres su seguidor en situaciones difíciles o incómodas. Siente lo que provoca eso dentro de tu corazón. Tal vez piensas en momentos concretos donde te quedaste callado, o en ocasiones en que tu corazón ardía por compartir tu fe. ¿Qué te lo impidió? Visualiza a Jesús tomando tu mano. Él te entiende y te anima. ¿Qué te gustaría decirle ahora mismo sobre tus temores, tus deseos y esa necesidad de valentía? Siente cómo Él responde con un silencio cargado de aceptación, como si no hiciera falta más que tu presencia y la suya, entrelazadas en ese instante. Pídele ayuda para reconocerlo siempre, también en los pequeños gestos, por ejemplo en el servicio o en la compasión, aun cuando solo tú y Él lo vean. Siente un nuevo aliento en el pecho. Recuerda que Jesús te ve, te valora y camina contigo, aunque el camino se haga difuso o difícil. Permite que este momento quede grabado en tu corazón. Poco a poco, suelta la escena y percibe nuevamente el lugar donde estás. Abre suavemente los ojos mientras traes contigo la certeza de que, hoy y siempre, para Jesús eres importante y profundamente amado. Al volver a la realidad, recordamos la confianza que Jesús pide cuando dice no tengan miedo, porque hasta los cabellos de su cabeza están contados. En Jeremías, escuchamos cómo el profeta enfrenta amenazas sin perder la fe. Esto nos desafía a confiar incluso cuando nos sentimos solos o incomprendidos. El Salmo hoy clama por ayuda en medio de la angustia, reconociendo que es Dios quien nos sostiene en los momentos difíciles. San Pablo nos recuerda que la gracia de Dios es para todos, regalo que nos fortalece ante el pecado y las pruebas diarias. Para los jóvenes el primer propósito, buscar un momento de oración sincera en la semana. Así como Jeremías confiaba, tú también puedes abrirte al diálogo con Dios. Este propósito se conecta con la invitación de Jesús de no tener miedo. La oración personal es el primer paso para acercarse a Él y descubrir su consuelo. Segundo propósito para jóvenes, animarse a defender lo correcto,
incluso si va en contra de la corriente, siguiendo el ejemplo de Jeremías, quien no se cansó de anunciar la verdad. Para niños y niñas, primer propósito: hacer una acción buena cada día en casa, como ayudar sin que se lo pidan, recordando que Dios ve todo acto de bondad, como explicó Jesús. Segundo propósito para niños y niñas: decir gracias a Dios cada noche por algo bueno que vivieron, siguiendo el salmo de hoy que confía y agradece. Para los adultos, el primer propósito: dedicar unos minutos diarios a leer el Evangelio de la semana, para fortalecer la fe y poder enfrentar las dificultades, tal como Jeremías y Pablo fueron sostenidos por la palabra. Segundo propósito para adultos: estar atentos a quienes enfrentan miedos o dificultades y brindar apoyo, así como Dios no abandona a los suyos. Todos estos propósitos responden al llamado del Evangelio a confiar, a reconocer la presencia de Dios en la vida cotidiana y a compartir esa confianza con los demás. Gracias por acompañarme y que tengas un bendecido domingo y una excelente semana. Gracias por quedarte hasta el final. Suscríbete para no perderte la explicación del próximo domingo y entender mejor la palabra de Dios. Si te gustó este video, dale like y no te lo guardes solo para ti. Compártelo. Y gracias por la visita.